Bueno, regresamos a esta clase de manejo de crisis comunicacional para ver un ejemplo de cómo se elabora un mapa de mensaje, ¿ya? En este caso vamos a ver, es un mapa de mensaje pre-evento. Esto quiere decir que estamos haciendo todo este plan comunicacional antes de que la situación ocurra, previendo que a lo mejor en ciertos lugares de Europa, Estados Unidos, ha ocurrido. Es la gripe pandémica, ¿ya? Esto fue un estudio, un plan de mensaje, un mapa de mensaje que fue adaptado al Departamento de Salud de Estados Unidos en el año 2006, ¿ya? Entonces, este mapa de mensajes dice que el tema general es la crisis pandémica, la gripe pandémica. El interesado directo, o sea, a la persona que se va a ver afectada por esto, es el público general. Aquí no distingue grupos etarios, no distingue estratos sociales, es el público en general. Por lo tanto, es un desafío aún mayor porque tenemos que hacer un mensaje mucho más general que si fuera a un grupo específico, ¿ya? Y en esta primera parte se especifican en el primer, columna, se especifican cuáles son las principales preguntas que nos debemos hacer ante esta situación, que son preguntas que pueden surgir de parte del público general que se va a ver afectado supuestamente a esta gripe pandémica, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que se puede, que se puede detectar de esto es: ¿qué es la gripe pandémica? La gente no sabe lo que es la gripe pandémica. Por lo tanto, esta institución, este organismo, dentro de su plan de crisis quiere informar básicamente qué es lo que es, cuáles son las principales precauciones y aquí cuál es el principal público afectado, ¿ya? Entonces, los mensajes claves que están en esta primera línea, ¿ya? En primer lugar, explican qué es la gripe pandémica, dan respuesta a esta interrogante. Una gripe pandémica es un brote mundial de gripe. Si la gripe aviar asiática actual se transmite a los seres humanos, nadie va a estar protegido. Ya están dando un mensaje de alerta, digámoslo así. Estamos preparados para responder con la implantación de un plan antipandémico de gripe. Ahí está la solución. El problema, la explicación, el problema y la solución, ¿ya? El resto son las respuestas a las preguntas, a las supuestas preguntas que pueda tener la gente. Por ejemplo, la gripe pandémica ocurrió 3 veces en el último siglo. ¿Qué estamos diciendo con eso? Calma. Población, calma. En un siglo se ha dado en 3 oportunidades. Por lo tanto, es probable que aquí no llegue, ¿ya? La mayoría de los científicos cree que es solo cuestión de tiempo antes de que haya otra pandemia. Entonces, calman a la población, pero sí dan una opción de que esto pueda ocurrir, ¿ya? Avalado por una explicación científica. Piensen en lo que vimos en el bloque anterior, la información que tiene que ser analizada por expertos en el tema antes de dar la respuesta. Todas estas respuestas se elaboran con especialistas, entonces piensen que esto, hubo un grupo médico que obviamente estuvo analizando las preguntas y las respuestas a aquellas preguntas. Estados Unidos está colaborando con la Organización Mundial de la Salud para poder adoptar medidas necesarias y hacer frente a la amenaza de pandemia de la gripe. Si nos nombran a Estados Unidos que está trabajando en algo, probablemente la mayoría de ustedes se relaje y diga: si ellos están trabajando, que son una potencia mundial, probablemente van a encontrar una vacuna, probablemente no va a alcanzar a llegar, lo detengan antes, etc. Entonces, el mensaje que se está elaborando aquí también es un mensaje de población, tranquilidad. Hay un actor que es muy importante que está involucrado en esto. Y otro de los mensajes: hemos acelerado la vigilancia, la capacidad de seguimiento de las enfermedades a través de nuestra red de alerta de salud. O sea, nosotros estamos preparados para esto. Hemos preparado una red que se va a encargar de hacer seguimiento a los posibles casos que puedan ir surgiendo, ¿ya? Más mensajes. La idea es que aquí los mensajes claves pueden ser muchísimos, mientras más tengan es mucho mejor, porque vamos a estar abordando el problema de distintas aristas y vamos a estar completamente cubiertos a la hora de que pueda haber alguna interrogante que no hayamos pensado. O sea, si hacemos esta generalidad del tema, vamos a disminuir los riesgos de que exista una pregunta que no hayamos pensado.
La gripe se propaga de persona a persona y es sumamente contagiosa. Estamos diciéndole a la población que aquí, ojo, hay peligro, ¿ya? Decimos también que una vacuna no va a estar disponible inicialmente. Ese inicialmente es muy importante porque estamos diciendo no tenemos vacuna por ahora. No sabemos si a mediano o a largo plazo vamos a obtener estas vacunas, pero estamos insistiéndole a la gente que es un tema de cuidado, pero que, ojo, inicialmente no tenemos la vacuna, puede que la tengamos más adelante. Entonces, estamos también dando un poco de tranquilidad a nuestra contraparte. Hemos entrenado al personal y a nuestros socios para que puedan responder a través de simulacros locales la distribución masiva basada en los planes de diferentes condados o de diferentes estados, digamos regiones, en este caso. Entonces, estamos diciéndole también otra señal de calma, otra píldora que le estamos dando a la gente, digamos, que estamos preparando al personal para saber cómo actuar en caso de que algún caso de esta enfermedad se pueda detectar en el continente, ¿ya? Se espera que la gripe pandémica tenga una alta tasa de mortalidad. Estamos diciendo que esta es una enfermedad peligrosa, ojo, no crean y no lo tomen esto como algo ligero, esto es peligroso. Pero acá está la solución. La producción de vacunas nuevas puede durar entre 3 y 6 meses. Van a existir vacunas. A lo mejor el periodo es un poco extenso, pero las vacunas van a existir. Entonces, estamos una vez más entregando un mensaje que es bastante importante, que es grave, que puede alertar a la población, pero en el mensaje siguiente estamos dándole, digamos, la calma a esa persona. Va a haber una vacuna, ¿ya? Y estamos coordinando con agencias federales y socios de Arkansas, en este caso, para recibir la distribución de la vacuna una vez que se encuentre disponible. Entonces, esto se va a demorar de 3 a 6 meses, que es un largo periodo de tiempo, cuando estamos hablando de una enfermedad. Pero ya tenemos la logística lista, digamos, para cuando esté ese medicamento, poder distribuirlo de la manera más rápida posible. Por lo tanto, si ven este mapa del mensaje, están viendo que se están respondiendo las interrogantes, se están poniendo desde el punto de vista de todas las interrogantes que puedan ir surgiendo, y además se está dando información dura, información que puede llegar a ser incluso, que puede llegar a asustar a la población, pero de tal forma le están dando y entregando una solución, entregando como la contraparte para que no haya situaciones de pánico y la gente no entre en este pánico, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer esto. Luego de tener este plan, de este mapa de mensaje, probablemente se van a estudiar cómo los voceros deben tratar estos mensajes. ¿En qué momento se va a dar? Porque nosotros no podemos llegar y dar todos estos mensajes en la primera oportunidad. Estos mensajes se van dando paulatinamente, ¿ya? No podemos entregar toda la información porque obviamente la gente va a entrar en crisis, en pánico y puede generar un conflicto a nivel nacional, digamos. Entonces, este mensaje tenemos que ver después de qué manera vamos a ir dosificándolo, en qué manera lo vamos a ir entregando y a través de qué soportes vamos a ir entregándolo. Vamos a hacer un comunicado para la primera, vamos a hacer a lo mejor una conferencia de prensa para los segundos. Entonces, piensen que esto no es algo que se da de inmediato, ¿no? Por eso se los digo. Bueno, vamos a ver entonces ahora técnicas para la elaboración de un mensaje. Hay una fórmula que es conocida por sus siglas, que es AIDA. AIDA. ¿Qué es AIDA? La A es de atención. Vamos a ir a anotarlas primero y luego vamos a ir explicando cada una. I de interés. D es de deseo. Y A es de acción. ¿Qué nos dice este modelo, AIDA? Este modelo nos dice que tenemos que primero lograr captar la atención del público a través de este mensaje que vamos a elaborar, ¿no es cierto? Este mensaje, vamos a la atención de, en este caso, la contraparte. Para lograr llamar la atención de la contraparte, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya? En este caso tenemos que dar un mensaje claro, sencillo,
sencillo. Tenemos que entregar un mensaje con un lenguaje adecuado, lenguaje en un formato adecuado, con un determinado formato, ¿ya? Y con esto nosotros vamos a lograr captar la atención de nuestra contraparte, ¿ya? Esto es lo que dice este modelo. El primer paso en la elaboración del mensaje es captar la atención a través de todos estos pasos, ¿ya? El segundo término, que es el interés, ¿ya? Que tenemos que interesar a la gente, no solamente llamar la atención. El llamar la atención es una primera instancia en la que le decimos, hey, miren acá, estamos queriendo dar un mensaje, ¿ya? El mantener el interés en lo que ya logramos captar, digamos, tiene mucho que ver la entonación de la voz. El vocero aquí es fundamental y las cualidades que tiene que tener una persona como vocero, que fue lo que vimos al inicio de este módulo, ¿ya? El lenguaje corporal, también habíamos hablado al principio que eran fundamentales. Entonces, el lenguaje que se utilice, la intensidad de la voz, ¿ya? Es fundamental a la vez que el lenguaje corporal. Lenguaje corporal. ¿Se acuerdan que vimos que no solamente había el lenguaje verbal, había el lenguaje escrito, el lenguaje corporal, etcétera? Entonces, también es importante aquí utilizarlo, ¿ya? El deseo. El deseo es otra de las letras importantes en esta fórmula AIDA. El deseo es que nosotros tenemos que lograr un aprendizaje, un aprendizaje en la población involucrada en nuestro mensaje. Este es un aprendizaje social, no es cualquier aprendizaje, y este es un aprendizaje que nosotros le vamos a dar a conocer y a decir, ustedes, si modifican su conducta, van a poder lograr ciertos beneficios. ¿Cómo? Y podemos dar ejemplos de personas que han logrado cambiar su conducta a través de ciertos beneficios, lo que les ha beneficiado, ¿ya? Por lo tanto, el deseo es generar en la gente un cambio en su conducta, ¿ya? La acción, finalmente, en este modelo, es el llevar a cabo todo lo que hemos visto, obviamente, la atención, el interés, el deseo, llevarlo a la acción, o sea, una persona que se enfrente, un vocero que se enfrente a los medios de comunicación, que emita estos mensajes, que la atención pueda lograrse con mensajes sencillos, claros, todas las características que hemos visto con antelación, ¿ya? Nosotros, quiero devolverme al deseo, y nosotros tenemos que saber que para lograr que la gente desee hacer un cambio en su conducta, en su actitud o en lo que queramos cambiar en este caso con este mensaje, ¿ya? Tenemos que hacerles entender que van a ser capaces de hacerlo. Darles ejemplos de personas similares a ellos que lograron un cambio de actitud. Entonces, tenemos que tener en claro que el mensaje que se tiene que dar es: ustedes son capaces. Ustedes son capaces. ¿Ya? Podemos hacerlo a través del ejemplo, como les decía. Otros pudieron. Otros pudieron. Ustedes pueden. Ustedes pueden. ¿Ya? Y tienen que tener claro con este cambio de actitud que hay beneficios y que hay riesgos. ¿Ya? Entonces nosotros en el mensaje debemos dejarles claro que hay beneficios y que hay riesgos. Beneficios y riesgos. Y también dentro de generar este deseo, nosotros tenemos que hacerles entender que si no hacen la acción que nosotros le estamos solicitando, va a haber una consecuencia, ¿ya? Una consecuencia. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo con el caso que vimos anteriormente de la gripe aviar, de la pandemia que se podía generar con esta enfermedad a nivel mundial, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podríamos mostrar los beneficios que
pueden surgir para el niño y los riesgos de recibir una vacuna, ¿ya? Los beneficios y los riesgos. Tenemos que darles a entender que existen beneficios y riesgos. Pero ejemplificar y decir, existen beneficios y riesgos, pero la persona tanto vacunó a su hijo y evitó el contagio. O sea, con un ejemplo de beneficio nos evitamos explicar el riesgo. No sé si me explico, ¿ya? Lo que dice el ejemplo acá es que es necesario mostrar a lo mejor también que hay otros padres que han vacunado a sus hijos y que han evitado esto. O sea, el ejemplo, ¿ya? El ejemplo de que otros pudieron, ustedes pueden, está presente ahí, ¿ya? Y también hay que dar consecuencias. Probablemente su hijo, dentro de todos los beneficios que existen, puede tener algunos problemas, que son tal, tal y tal, ¿ya? Entonces, finalmente, uno deja la pelota en manos de ellos. Nosotros les damos todas las acciones que son correctas de seguir. Ellos son los que toman las decisiones, pero entregando estos ejemplos, de alguna manera lo estamos persuadiendo a que se genere este deseo de el mensaje efectivo en un manejo de crisis. Bueno, vamos entonces a hablar de cierto diseño que deberíamos considerar al elaborar un mapa de crisis. ¿Ya? Vamos a borrar esto. ¿Cómo diseñamos este mapa de crisis que obviamente uno se lo imagina en una tabla, en un Word, estandarizado? Pero algunas consideraciones generales para la elaboración en el diseño es que, ¿qué es lo que creen ustedes que es fundamental en esto? No me van a responder porque están detrás de una cámara, lo sé. Pero es la claridad, en primer lugar, al dar el mensaje. ¿Qué más? Eso. La sencillez en el mensaje. Un mensaje claro siempre tiene que ser sencillo, ¿ya? El medio por el cual se va a dar a conocer, la fotografía que se va a utilizar, de repente es muy importante porque una imagen dice más que 1000 palabras, dicen por ahí, ¿no? La tipografía de la letra, hasta de eso se encarga esta elaboración de un mensaje, de un plan de crisis, hasta la letra que se va a utilizar. Ahí ya hay estudios más de diseño, de sociólogos y de psicólogos que dicen que por qué cierta letra es más factible de utilizar que otra, pero hasta de la tipografía se encarga. O sea, así de detallado es el diseño de un mensaje en un plan de crisis. Tipografía. ¿Ya? Entonces, la diagramación que ya les decía que es como la fotografía, el montaje, cómo se va a, digamos, a ver la imagen en este sentido del diseño. Es importante que no uniformen los mensajes. Los mensajes tienen, como vieron en este cuadro que veíamos anteriormente, el mensaje no tiene que ser uniforme, no siempre es un mensaje positivo. También estamos entregando información que puede resultarnos perjudicial, pero tenemos que ver con el contramensaje cómo estamos trabajando en eso y cómo estamos llegando con estas características a lograr una disuasión en el cambio de conducta. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro también que existen, todo esto, tenemos que pensar que aquí hay una audiencia, ¿no es cierto? Que es una audiencia que nos está siguiendo. Esta audiencia, ustedes aprendieron en la segunda o tercera clase, que no es heterogénea, que es distinta, es diversa. ¿Ya? Tiene distinta cultura, distinta clase social, distinta edad. Por lo tanto, no podemos hablarle igual a todos. Este plan de comunicación, en este diseño del mensaje, tiene que ser específico para cada una de las audiencias que podamos tener, que se vean involucradas en el tema. Por lo tanto, vamos a tener un mensaje para los jóvenes, con cierto lenguaje, con cierto color, con cierta tipografía, con cierta fotografía. Un mensaje para el adulto joven, un mensaje para el adulto mayor.
¿ya? Así de específico. Entonces tenemos que considerar siempre a la audiencia, que es a quien le estamos entregando el mensaje. Así como recomendación, siempre es bueno utilizar frases cortas. No es bueno dar un mensaje con un gran eslogan o digamos, con una gran explicación detallada y científica, como les decíamos, la claridad y la sencillez, pero además es recomendable dar mensajes cortos, como los que vimos anteriormente en el ejemplo. Son mucho más efectivos, ¿ya? Bueno, y detalles como, por ejemplo, tiempos verbales, siempre hablar en presente, nos da mucho más cercanía y está hablando de que estamos enfrentando la realidad y el problema ahora. No lo vamos a hacer mañana ni lo hicimos anteriormente. Esto lo estamos haciendo ahora, por lo tanto usar voz activa y presente son buenas recomendaciones para esto. ¿Ya? Con respecto al mensaje impreso, vamos a borrar aquí un poquito para que nos alcance el pizarrón. El mensaje impreso, ya saben que pueden tener mensaje audiovisual, mensaje impreso, puede ser una fotografía, pero en el impreso lo importante es que puedan documentar. Si esto va a ser impreso, tienen que tener documentos, tienen que tener fotografías, tienen que tener artículos, archivos que puedan de alguna manera entregar más información o que puedan dar más claridad al mensaje, ¿ya? Siempre tener una idea central y que este mensaje impreso recuerde la idea central. ¿Ya? Y debe relacionarse con cierta cultura e idiosincrasia. O sea, nosotros estamos acostumbrados probablemente a tener un formato de texto impreso, ya sean diarios, revistas, y es mejor seguir con eso, no improvisar o no tratar de buscar un formato distinto, porque ya sabemos que ese es el formato que resulta y que es mucho más masivo. Por lo tanto, no tratemos de buscar nuevas técnicas ni hacernos famosos aquí por la creatividad. Busquemos formatos que sean efectivos, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es el contenido, que es otra parte que nos está faltando. Ya vimos el diseño, vimos la estructura, pero ¿qué ponemos en el contenido? En el contenido. En este contenido nosotros vamos a determinar cuál es la naturaleza del riesgo. La naturaleza del riesgo. En este contenido también vamos a decir cuáles son las alternativas de acción, ¿ya? Para solucionarlo. Alternativas de acción. ¿Ya? También vamos a ver cuáles son las incertidumbres en la evaluación, ¿ya? De todo este proceso. Incertidumbres en la evaluación del proceso. ¿Qué nos está quedando al costado? ¿Qué es lo que no hemos resuelto? A mí no me queda muy claro esto. Podríamos darle otra vuelta. Incertidumbres en el proceso, ¿ya? Vamos a ver qué beneficios puede tener el riesgo, ¿ya? ¿Cómo nos podemos beneficiar de esta situación? ¿Qué podemos sacar? ¿Cómo podemos dar vuelta al mensaje? ¿Cómo podemos manejar la información para beneficiar a nuestra organización? ¿Ya? Dentro de este mapa de mensajes y de este contenido es bueno poner un glosario, ¿ya? Para que el vocero, quien vaya a leer esto, quien vaya a estudiarse esto, sepa que hay ciertos términos que se van a utilizar, ciertos verbos, ciertas palabras claves, ciertas citas, de acuerdo a lo que se define en la organización, ¿ya?
Y consejos útiles también se pueden agregar en este mapa. Consejos, recomendaciones, lo que aprendieron en términos de manejarse frente a las cámaras, cómo es una entrevista en televisión, en radio, todo eso tiene que ir dentro del plan de acción al momento de enfrentar a una crisis. Bueno, en la siguiente lámina que estamos viendo, pueden ustedes observar los distintos pasos de cómo fabricar y cómo hacer un manual de crisis, ¿ya? En estos pasos ustedes van a reconocer, el primer paso, diseñar un mapa de riesgos de la organización, de la compañía, de la empresa, etcétera, ¿ya? Ese mapa de riesgos va a ver qué vamos a hacer ante una situación de catástrofe, qué vamos a hacer ante una situación de accidente laboral, qué vamos a hacer ante una situación de retirada de un producto que salió en mal estado. Tenemos que ponernos y ser bastante creativos, hacer un brainstorming y ver cuáles son los principales riesgos que ocurren o que pueden afectar a nuestra organización y cómo podemos cómo podemos enfrentarlos, ¿ya? Entonces, el primer paso es un mapa de riesgos. Nuestra compañía, nuestra empresa tiene riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5. Hagamos una lista interminable. Es mejor estar preparados para todo, ¿ya? Segundo paso, lo que dice aquí la imagen. Identifica cuáles son las fuentes de detección de una posible crisis, ¿ya? ¿De dónde viene esta crisis? ¿Es interna? ¿Afecta al interior de nuestra institución? ¿Viene de afuera o afecta al público en general que nos rodea? ¿Ya? Tenemos que también en el tercer punto elaborar mensajes, ¿ya? Mensajes, recuerden que tienen que ser sencillos, que tienen que ser claros, directos y que tienen que ser a distintos tipos de público que vamos a tener, que no es un público heterogéneo, sino que vamos a tener que tener mensajes para los distintos públicos que vayamos teniendo en el camino, ¿ya? El punto 4 dice, define la composición del comité de crisis, ¿ya? ¿Quiénes van a considerar, quiénes van a conformar este comité de crisis? ¿Van a ser los gerentes generales? ¿Van a ser los asesores legales? ¿Van a ser los directores generales? ¿Van a ser los responsables de cada tipo de área? ¿Van a ser los directores de comunicaciones? ¿Quiénes van a conformar este equipo de crisis? Tener reuniones semanales con esas personas o mensuales, si estuvieran en un caso de crisis tienen que ser reuniones diarias, pero una reunión al mes o una reunión cada 2 meses para revisar el plan y ver qué nuevos riesgos se pueden ir asociando de acuerdo a cómo vaya funcionando, cómo vaya ocurriendo la actualidad del país, es importante, ya que lo vayan haciendo. El punto 5 establece un protocolo de actuación. Esto quiere decir que ante cualquiera de los riesgos que vimos en el punto 1, nosotros tenemos que definir en este mapa comunicacional, tenemos que definir cómo vamos a actuar ante cada uno de los riesgos. Si tenemos una lista con 20 riesgos, tenemos que buscar acciones, cómo vamos a actuar en cada uno de estos puntos. ¿Ya? No podemos dejar uno, no, este no es tan terrible. No, tenemos que buscar siempre cómo vamos a reaccionar, cuáles van a ser las principales respuestas, cuáles van a ser las preguntas. Tenemos que elaborar todo ese trabajo para estar flanqueados, ¿ya? También tenemos que trazar una estrategia específica para social media. Este es el punto 6. Tenemos que saber cómo vamos a reaccionar a través de las redes sociales, la rapidez que se va a entregar, la imagen que vamos a mostrar, las respuestas que se van a dar, cuán automáticas van a ser los comentarios que vamos a aceptar. O sea, finalmente en este tema de las redes sociales, eliminar un comentario negativo a la institución es aún más perjudicial, ya lo vamos a ver después. En el punto número 7, no se debe olvidar a ninguno de los públicos. Todos los públicos deben estar considerados en este plan de acción, ya tanto interno como externo. Se deben establecer redes entre ellos, se debe tener una clara comunicación, ya sea de manera interna o de manera externa. El punto 8 es ensayar. Ya lo vimos, ensayar
con expertos, recibir la opinión de personas ajenas a la institución, focus group, cómo reaccionarían ustedes ante tal campaña, cómo lo harían ustedes ante tal comunicado de prensa ante una situación de crisis, ¿ya? Ensayar es fundamental en este caso y ensayar con grupos, hacer ensayos, nos referimos a probar los mensajes con distintos públicos, ¿ya? Ese es el último punto del manual de crisis. Por lo tanto, esta imagen refleja bastante bien lo que hemos aprendido en términos de la crisis y cómo deberíamos elaborar finalmente un manual de crisis para nuestra organización. Bueno, en una próxima clase vamos a ver cómo se enfrenta cómo todo lo que hemos visto en términos de elaboración de mensajes de crisis, cómo lo llevamos a cabo a través de las redes sociales. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en una próxima clase, así que van a tener que hacer un ejercicio que va a estar dispuesto aquí en el portal para su evaluación. Nos vemos en la próxima clase.